Bueno, muy buenas tardes a todos. Dando, dando inicio oficialmente a la sesión de Panamá BIMOC, la primera, impresionantemente, la primera de este 2022. Vamos a tener una serie de sesiones ahora en lo que son los últimos 3 meses del año. Vamos a tener una serie de sesiones muy interesantes, interesantes como la sesión de hoy. Eh, Acá pues les acompañamos José Félix Coronado y Arnulfo Franco, colíderes de este capítulo de BIMOC Panamá. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado, pues estamos muy agradecidos por aceptar la invitación, que nos va a hablar de un tema. Hace un poco, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de temas súper interesantes, hablando un poco de, de cómo han cambiado las cosas, cómo ha cambiado el contexto, cómo ha evolucionado la seguridad, cómo ha evolucionado todo el tema de ataques y también la forma en la que nosotros personalmente y las organizaciones em, se protegen, de qué forma, qué tan efectiva es en comparación con cómo era antes y cómo es ahora. Y es un tema que vale muchísimo la pena conversar, revisar, porque hoy en día todas las organizaciones son candidatas, inclusive personas, inclusive son candidatas a sufrir un ataque y sobre todo organizaciones con el tema de ransomware que traemos el día de hoy. Entonces, nada, bienvenidos a los que ya se han conectado y definitivamente que Mauricio, muchísimas gracias. Mauricio Cubides, muchísimas gracias por acompañarnos. Mauricio es Virtual Cloud Network Sales Specialist. Dime si lo dije bien. Sí, estoy bien. Sí. Perfecto, perfecto. Antes, no sé si José Félix quisieras darles la bienvenida antes que... No, sí, gracias, Arnulfo. Bueno, realmente sí, para darle la bienvenida a todos, muchas gracias por invertir su tiempo el día de hoy, porque es una inversión. La realidad es que eh, agradecido y de nuevo, o sea, secundando las palabras de Arnulfo, o sea, el tema ahorita mismo de seguridad, ya no, o sea, básicamente ya no se habla de si me va a tocar como organización, sino que cuándo me va a tocar, ¿no? O sea, es un tema top of mind para la mayoría de las organizaciones, le está pasando, y de nuevo lo que estamos hablando ahí, o sea, el porcentaje de los incidentes de seguridad que aparecen en las noticias es un porcentaje muy bajo. Realmente lo que, o sea, de lo que sale será el 1% de los incidentes. Todo el resto de los incidentes que eh, están sucediendo, están pasando varios incidentes por segundo a nivel mundial, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente es relevante, ¿no? Entonces, espero que, bueno, la idea es que aprendamos todos en la noche de hoy. Totalmente, totalmente. Y bueno, y nuevamente, bienvenido Mauricio. Adelante, Muchas cuéntanos un gracias. poquito qué has visto en la región. Bueno, entiendo que tu rol como tal tiene cobertura a nivel de toda la región. ¿Qué has podido ver? Cuéntanos un poco a los que estamos acá conectados en la sesión, digamos, a los que de alguna forma no tenemos visibilidad en algún otro país o lo que sucede en la región. ¿Qué has venido viendo? Sí, no, como lo comentaban ustedes, bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Como lo comentaban ustedes, hemos visto, digamos, que a raíz de este fenómeno de pandemia, donde tuvimos todos que de un momento a otro empezar a trabajar de forma remota y se generó una presión muy fuerte a las áreas de infraestructura y de informática en empezar a generar escenarios donde la gente pudiera estar trabajando desde sus casas, conectarse a las aplicaciones, a los datos. Y aún ahora todavía se mantiene, por supuesto, un ambiente híbrido de trabajo. Pues realmente lo que vimos es que la red tradicional, donde tradicionalmente nos conectábamos todos desde una oficina o una sede remota, a aplicaciones que estaban en un data center, pues ese concepto
cambió totalmente. Ya las aplicaciones no están ubicadas solamente en el data center, tenemos aplicaciones y datos que están en la nube, tenemos a los usuarios que ya no están en oficinas remotas, sino están dispersos por cualquier parte del mundo. Entonces, el perímetro de seguridad cambió totalmente y la forma en que debe enfocarse la seguridad tiene que transformarse o se ha ido transformando a las malas. Estas redes donde tradicionalmente teníamos oficinas remotas que se conectaban a un sitio central y poníamos un firewall en el data center para ser el filtro del tráfico que se llevaba hacia Internet, pues con esta nueva arquitectura donde todos los usuarios están entrando desde distintos sitios, accesando aplicaciones y datos en la nube y al mismo tiempo accesando aplicaciones y datos en el data center, pues los perímetros de seguridad ya no existen. Ya el concepto tradicional de poner un firewall no es que esté mal, porque obviamente cada elemento de seguridad cumple una función. El punto es que los flujos de tráfico que se están generando hacia el data center pueden estar de alguna forma controlados por un firewall, pero ya una vez dentro del data center, los flujos de información que se están dando entre las distintas máquinas virtuales o entre los servidores que están dentro del data center, ese tráfico interno pierde visibilidad. Y es ahí donde precisamente los atacantes han empezado a entrar y a hacer daños. Ahora, lo que hemos visto a nivel de región, específicamente este año, fue un pico muy grande de ataques, sobre todo al sector gobierno. Para nadie creo que es un secreto lo que pasó aquí en Costa Rica con el Ministerio de Hacienda. Y el punto no es solamente la exposición mediática, sino la incertidumbre y el impacto que tiene en la economía y en general en el día a día de las personas. Yo ayer casualmente, pues yo me acabo de emigrar a Costa Rica y ayer estaba casualmente yendo con mi esposa a afiliarla en el seguro para los papeles para que le dieran, digamos, como su ID de seguridad, su Social Security, y el proceso es manual. Y la razón por la cual el proceso es manual nos decían es que como los hackearon hace 2 o 3 meses, pues todo está haciéndose a través de archivos en Excel, Wow. se están recuperando alguna cantidad de servidores, entonces uno ve que hay un impacto en la sociedad. Cuando se hizo el hacking en el Ministerio de Hacienda, todo el tema de importaciones y exportaciones se paró en Costa Rica. Entonces las pérdidas no son solamente de reputación, se generan pérdidas monetarias, pérdidas de tiempo, se genera un impacto muy profundo. Entonces, a lo que nosotros tratamos aquí no es reemplaza un producto por otro, este producto ya no sirve, reemplaza una marca de productos de seguridad por otra, sino invitar al público a que vea que el tema de seguridad debe tener como una visión de capas, como si fuese una cebolla, donde yo digamos que tengo mi capa de perímetro que claramente puede estar cubierta por un firewall, pero internamente dentro del data center se está generando una cantidad de flujos de datos que si no se tiene visibilidad sobre esto, hay un punto de vulnerabilidad ahí. Y eso es lo que queremos ahorita presentarles, ¿no? Qué fuerte eso de Hacienda y el tema de los procesos, ¿no? Sí, bastante Muchos impactante. escuchamos las noticias y nos quedamos solamente en el punto o en el evento del ataque de ransomware, pero no llegamos a imaginar las consecuencias que tiene un evento como este, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, hoy les comentaba antes de empezar la grabación, escuché una noticia en Colombia de un grupo que se llama Guacamaya, un grupo de activistas que vulneró los firewalls y la seguridad de las fuerzas militares como de 4 o 5 países: Chile, México, Ecuador, Perú, Colombia, los que me acuerdo en este momento. Y está empezando a sacar, haz de cuenta como un Wikileaks, está empezando a sacar la información y a dejar que los usuarios también, digamos, los que estén interesados puedan entrar a ver la información. Pero es increíble, o sea, lo que ya ni siquiera lo que hacen es secuestrar la información o encriptarla, sino le están dando es acceso público a quien quiera ver la información, que es lo más crítico, ¿no? Porque pues, ¿cómo controlas tú un superusuario que tengas en tu red dándole permisos de acceso a personas que no son parte de la organización? O sea, el ataque viene ahora es del mismo usuario válido de adentro, no es de un empleado que se corrompa o que le estén pagando un dinero para dar información, sino
los hackers logran entrar y logran crear usuarios y logran crear usuarios válidos dentro de la red y navegar dentro de la red por los segmentos que son válidos navegar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Cómo logran camuflarse como usuarios válidos y obviamente pues hacer el daño que quieren hacer, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿te parece si empezamos? Adelante, adelante, claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es ransomware, vamos a hablar un poquito de arquitecturas de seguridad en el data center y por qué las soluciones de VMware de seguridad, que mucha gente no sabe que VMware tiene soluciones de seguridad, pero por qué VMware decide meterse en seguridad y por qué es una solución que es muy única y que aporta un valor muy importante en el tema de detección temprana de actividad tipo ransomware. Esto es una oración que yo he usado mucho durante mucho tiempo y en mi antiguo empleador la usábamos también bastante porque creo yo que a nivel de ingeniería siempre tenemos que llevar las conversaciones a las arquitecturas, entender la forma en que se hacen las cosas. Y cuando analizamos el espectro de seguridad, vamos a darnos cuenta que casi todas las arquitecturas se parecen. Un equipo físico o una funcionalidad en software por la cual tiene que pasar tráfico para yo poder ejercer una acción y poder decir, aquí está pasando algo. Entonces, a pesar de que esa forma de hacer las cosas viene desde hace muchos años y siempre se ha hablado de compra este equipo, compra un firewall, compra un IDS, compra un IPS, compra un analizador de comportamiento de tráfico, compra un sandbox, llénate de una cantidad de dispositivos de seguridad, siguen pasando los ataques informáticos y seguimos siendo víctimas de ataques informáticos. Entonces, si queremos ver resultados diferentes, tenemos que pensar que hay que hacer las cosas de una forma distinta, o si no, corremos el peligro de caer en lo mismo y es repetir la historia. Entonces, eso es la forma en que VMware ha querido enfocar el tema de la seguridad. Pero antes de entrar en detalle de cómo lo hacemos, entendamos un poquito el ransomware, porque sobre esto también hay mucha cantidad de información rondando y muchas veces todos, como nos pasa en tecnología, muchas veces empezamos a hablar de algo que todavía la gente asume que entiende, pero hay mucha gente que realmente lo replica, lo habla porque es lo que está de moda, pero no entiende exactamente qué es lo que está pasando adentro. Ya hablábamos de todo el tema de cómo están empezando o cómo han venido evolucionando los ataques, cómo se han incrementado años los ataques de día cero, es decir, ataques que no estaban caracterizados anteriormente. Siempre que pasa un ataque, y esto digamos como por cultura general, hay entidades que se encargan de investigar cómo fue que ocurrió el ataque y a raíz de esa investigación sacan algo que se llaman firmas. Y es, bueno, detectamos que el ataque específicamente se originó por una vulnerabilidad sobre este protocolo o una vulnerabilidad respecto a este software. Entonces vamos a sacar una firma que detecta quién está tratando de explotar esa vulnerabilidad y esa firma la colocamos en un IDS, un IPS. Los ataques de día cero, el problema es que nunca le ha pasado a nadie. Entonces no hay ni el antivirus, ni la firma que lo pueda detectar y obviamente son los tipos de ataques más difíciles de detectar porque es nuevo. Entonces al ser el nuevo hay que entender cómo funciona y ahí es lo complejo del asunto. ¿Qué es el ransomware? A mí me gusta utilizar esta gráfica para, bueno, ransomware específicamente es un evento de que te hacen un secuestro de la información, pero los ataques antes de que te hagan el secuestro de la información tienen muchas cosas extrañas que empiezan a pasar dentro de tu red y de las cuales no tienes visibilidad. Es ahí el punto. Nosotros internamente en VMware lo llamamos como esa serie de eventos desafortunados que pasan en tu red y cuando hablo de red, no hablo solamente de la red física, hablo de cualquier flujo de datos que haya entre un punto A y un punto B. Entonces, muchas veces cuando hablamos de red, la gente de infraestructura dice, eso es con la gente de telecomunicaciones. Red, eso son los switches, son los firewalls. Pero cuando vemos una aplicación por dentro, una aplicación es una comunicación entre máquinas virtuales y otros elementos que pueden ser físicos o virtuales, y ahí hay una red de datos.
Entonces, cuando yo digo que esa serie de eventos desafortunados que pasan en tu red, me refiero a esas comunicaciones o ese intercambio de flujos que hay entre máquinas virtuales, servidores, bases de datos, elementos de tu data center. Cualquier tipo de ataque, el que sea, va a generar eventos, va a generar comportamiento, que yo puedo tener distintos sensores dentro de mi data center que pueden estar levantando la mano y decir, hey, aquí pasa algo. El punto es que es un volumen de información inmanejable. Es un volumen de información que así yo tenga un correlacionador de eventos, no tengo la capacidad para poder analizar esa información y poder decir, yo creo que lo que está pasando en este momento es un ataque de ransomware. Entonces, a la larga la conclusión es, no tengo visibilidad. Y lo último que yo voy a ver es el evento de exfiltración, que es cuando me doy cuenta que me secuestraron los datos o me los encriptaron o me robaron la información o me doy cuenta por las noticias que hackearon mi organización. Porque a veces pasa eso, ni siquiera la empresa se da cuenta, sino que es a través de las noticias que se dan cuenta. Y lo más frustrante de todo es que siempre va a haber por allá alguien de muy alto nivel que va a preguntar, yo quiero hablar con el grupo de seguridad porque si tenemos firewalls, IDS, IPS, porque si tenemos absolutamente todo esto, data loss prevention, etcétera, nos hackearon. Y lo más triste y más frustrante, que todos sabemos los que trabajamos en ingeniería, que ese tipo de respuestas existen, es no sabemos. Sospechamos que se generó por un usuario válido dentro de la red, pero estamos investigando quién fue, pero la realidad es que no sabemos. Y eso es más frustrante porque asusta y da la mala impresión, obviamente, de que nos puede volver a atacar. Y es real, puede volver a pasar, porque si yo no sé qué pasó, pues no tengo forma de saber cómo me protejo. Y ahí es donde hemos visto nosotros, hablando aquí un poquito de cómo las organizaciones también han empezado a enfrentar estos temas para protegerte con el ransomware. Pues hay soluciones que obviamente te permiten hacer un backup y te permiten obviamente guardar la información, pero siempre es, bueno, si me pasa que yo tenga un repositorio donde puedo recuperar mi información y pues no tenga que pagar por recuperar esa información y pues simplemente la recupero. Pero ahí perdemos de vista algo, o sea, el objetivo del ataque ransomware no solamente es secuestrar la información. Ellos, si están ahí dentro de tu red, van a estar ahí y van a habitar ahí, van a hacer su cambuche, su casa, van a encontrar su segmento de red donde pueden estar recopilando información y tarde que temprano te va a estallar otra granada dentro de tu red diciendo, capturamos estos passwords, robamos estas credenciales, creamos estos nuevos usuarios. Yo ahorita casualmente esta noticia precisamente la estábamos hablando. Se hackearon la Secretaría de Defensa Nacional de México y robaron 6 terabytes de información. Por acá menciona que no solamente fue México, lo que les comentaba, sino que está las Fuerzas Armadas de Colombia, El Salvador y Perú. Y Wow, Chile, por ahí viene otro lado. ¿Y tremendo. cómo lo hicieron? Aquí mismo dicen, explotaron una vulnerabilidad de un proxy shell, que es como un PowerShell que están explotando ahí una vulnerabilidad y pueden accesar a los servicios de Microsoft Exchange. O sea, aquí no están secuestrando nada. Aquí crearon usuarios y los usuarios pueden entrar a los servidores de Microsoft Exchange y bajar la y ver los correos de todo el mundo y bajar la información que quieran. Entonces, son este tipo de riesgos los cuales se están enfrentando las organizaciones y tenemos que entender cómo funciona esto, cómo fue, porque aquí simplemente dicen, no, explotaron una vulnerabilidad. Ah, entonces fue problema del área informática que no parchó adecuadamente los sistemas de información y entonces es culpa de este y echémoslo y eso Empezamos no a va a arreglar el señalarnos problema. unos a otros, ¿no? Exacto, En- exacto. en- no sabemos de dónde vino, pero empezamos a señalarnos unos a Sí, otros porque alguien, buscando. alguien tiene que pagar. Entonces, bueno, vamos a entender cómo funciona un ataque. Un ataque por lo menos tiene que tener una fase de inicio o acceso inicial y una fase también de command and control. ¿Qué es acceso inicial? Acceso inicial es, y vamos a ver, por ejemplo, aquí esto es un escritorio virtual y una persona a las 6:30 entra a su escritorio virtual. De nuevo, volvemos al tema, con el tema de la pandemia, el tema de usos de escritorios virtuales se popularizó totalmente. Entonces, entra, hace uso de su escritorio virtual,
está ansioso mirando correos, hay una cantidad de correos, empieza a mirar unos, vio uno, no se dio cuenta que venía a una dirección extraña y hace clic en un enlace que le pareció interesante. No tiene que ser algo, fotos de gatos ni nada de esas cosas, puede ser simplemente un aumento salarial. A nosotros en VMware nos hacen muchas pruebas internas para que no caigamos en temas de phishing y créanme que a veces vienen unos correos que uno dice, esto no parecía phishing, o sea, un correo de mi jefe donde dice, aquí están las metas de venta para el próximo año y uno, pues obviamente, uy, venga a ver, miramos las metas de ventas. Y no se dio cuenta que estaba siendo dirigido a un enlace externo de VMware, a un archivo de Excel, pero que era un enlace que no hacía parte del SharePoint de Office de Excel. Y ahí le llega a uno un semáforo amarillo y le pueden hacer otra vez una capacitación del phishing, de no sé qué, pero es muy fácil caer y cada vez es más fácil caer. Entonces, este usuario cae inocentemente y es un usuario administrador y ahí se descarga por detrás sin que él se dé cuenta, porque tú en un PowerShell puedes fácilmente evitar que el usuario se dé cuenta que se está ejecutando detrás y empieza a ejecutar se descarga un archivo, un Cobalt Strike y se empieza a ejecutar un tema de Command and Control. Esto es más a nivel estadístico. Lo que hemos visto es que más del 33% o alrededor del 33% del correo corporativo tiene un intento de phishing. Eso es una cifra importante, es decir, de todos los correos que nos estén llegando, casi la tercera parte tienen un intento de phishing. Hay herramientas, obviamente, que la empresa ha diseñado para empezar a bloquear todo eso, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta en el correo corporativo, inclusive en el mismo correo de Hotmail, toda esa cantidad de correo que uno le empieza a llegar como el correo basura, que uno de vez en cuando entra ahí a ver, o que le manda un correo y le dicen, no, no me ha llegado, ay, busque en el correo, en la basura en la bandeja de basura del correo a ver si de pronto cayó allá. Y uno mira ahí y se da cuenta una cantidad de información de correos que están llegando que es impresionante. Entonces, muchos correos vienen con contenido malicioso y en algún momento vamos a caer, y me incluyo. O sea, eso es prácticamente imposible que podamos asegurar que hay una política de higiene y de educación para que no vayamos a caer en algún momento en eso. Vamos a caer. O sea, eso, si hay algo certero, con certeza en el tema de seguridad, es que en algún momento alguien de tu organización va a hacer clic en el correo que no debe haber hecho clic y va a caer. ¿Qué pasa entonces? Se empieza a ejecutar la siguiente fase, que es el tema de Command and Control, que básicamente lo que es un archivo que se comunica con una dirección IP externa y le cede el control al hacker de esa máquina virtual. Entonces el hacker puede ver absolutamente todo lo que pasa con esa máquina virtual, puede ver las credenciales, puede ver los passwords que se usan y empieza entonces el ataque. O sea, ya esa máquina quedó contaminada. Luego viene algo interesante que es el tema de movimientos laterales. Siempre que hablamos de movimientos laterales, la mayoría de gente de las áreas de seguridad dice, pero yo tengo microsegmentación o estoy en una estrategia de microsegmentación. Eso me blinda de los movimientos laterales. Microsegmentación o segmentación lo que básicamente me ayuda a mí es definir qué máquinas pueden hablar con qué otras máquinas. Y claramente, pues, limita la superficie de exposición a que una máquina solamente se pueda comunicar con otras máquinas. Hacer el tema de microsegmentación no es sencillo, hay muchas herramientas. Tú puedes hacer microsegmentación inclusive física a través de un Cisco ACI. Tú puedes definir por VLANs quiénes pueden hablar con quién y puedes colocar máquinas virtuales que se peguen con VLANs y esas VLANs te ayudan a hacer microsegmentación. Lo que pasa ahí es que no es suficiente la herramienta. Necesitas algo que te ayude a hacer esa microsegmentación. Ahora vamos a ver más adelante ahí también cómo VMware puede ayudar. Pero el punto aquí es, movimiento lateral no solamente es, ya tengo microsegmentación, ya no voy a tener movimientos laterales. Vamos a darnos cuenta en este ejemplo tan sencillo como la siguiente actividad que empieza a hacer el hacker es hacer un escaneo. Un escaneo de esa máquina virtual que ya está bajo un Command and Control, con qué otras máquinas virtuales se comunica, es decir, bajo qué segmentos navega, ¿sí? Y a esas máquinas virtuales con las cuales se comunica, empieza a ejecutar escaneo de vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades puede tener esa máquina? Puede que esa máquina, en este caso, por ejemplo, esa máquina es una máquina que tiene es una máquina, la 10.1.1.100, esta de acá abajo,
es una máquina que tiene abierto unos puertos para el protocolo RDP. El protocolo RDP es el protocolo de Remote Desktop Protocol. Es el protocolo que se usa todos para conectarnos a través de un escritorio remoto. Entonces, alguien creó esa máquina virtual y no se dio cuenta que dejó abiertos los protocolos de RDP. Y como era una máquina virtual dentro del data center, pues yo asumo que está en una zona no militarizada porque está en una zona segura. Muchas personas cuando definen seguridad en el data center dicen, esto aquí no entra nadie, solamente entramos nosotros. Aquí no hay necesidad de colocar un firewall ni nada. Es una zona segura. Entonces, ese escaneo dio como resultado que encontraron puertos del protocolo RDP abiertos y se dieron cuenta que esa máquina, aquí obviamente lo hacemos más sencillo para no gastar todo el tiempo explicando un ataque avanzado, pero esa máquina en particular tiene una conexión con unos puertos de base de datos. Y aparte de todo, se dieron cuenta que esa máquina tiene una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad que está acá. Entonces aquí empieza una fase que se llama persistencia. ¿Qué es persistencia? Que yo voy intentando moverme lateralmente a esa máquina. Aquí acordémonos que hay un segmento que está segmentado, o sea, esta máquina virtual, este VDI, se puede hablar con esta máquina, el segmento lo permite. O sea, aquí una solución de microsegmentación ya no me sirve porque esta comunicación es válida. ¿Es válido el protocolo RDP? También es válido. El protocolo RDP no puede ser detectado por un IDS o un IPS, pues porque es un protocolo válido. Entonces, él usando un protocolo válido, empieza a comunicarse con esta máquina virtual y empieza a persistir para ver cómo puede lograr control sobre esa máquina. Encuentra una vulnerabilidad de esa máquina y lo siguiente que hace es explotar esa vulnerabilidad. Y ahí ya tiene control sobre esa máquina virtual. El control que va a hacer sobre esa máquina virtual es, por ejemplo, descargue otro archivo de Command and Control o otro malware de Command and Control. ¿Por qué otro malware? Porque de pronto si descargo el mismo, alguien se va a dar cuenta que estoy descargando 2 veces el mismo archivo, entonces de pronto me van a detectar. Entonces le pone a descargar archivos malware de Command and Control, hay millones. Entonces descarga un archivo que le permita tener un Command and Control sobre esa máquina virtual y ya esa máquina virtual pues va a tener una conexión con la base de datos. Entonces démonos cuenta cómo en unas pocas horas ya él tiene control de otra máquina virtual a través de un protocolo que es válido. Que así yo tuviera un IDS, un IPS ahí, que es difícil tenerlo, vamos a ver por qué, no se va a poder detectar, no se va a poder detectar esa actividad, porque no es una actividad sospechosa para el IDS IPS, es un protocolo válido. Y ya pudo avanzar una máquina que está a un paso de conectarse con la base de datos. Entonces explota la vulnerabilidad, pasa, hace un movimiento lateral a esa máquina y ya ahí pues obviamente puede empezar a hacer la exfiltración y ejecutar obviamente el ransomware. Hablamos de estos ransomware que son de doble extorsión, ¿no? Que es capturar información y también encriptarla para pedir un rescate doble sobre ese tipo de acciones. Entonces ahí ya empieza a exfiltrar la información usando DNS, que para la red es totalmente transparente, o sea, todo en la red usa DNS, entonces no es sospechoso el DNS, de nuevo, ningún firewall, ningún IDS, ningún IPS lo va a detectar, y empieza a sacar información usando el DNS y obviamente ejecuta un ransomware, un archivo, un archivo de ransomware para poder encriptar la información. Entonces, bueno, el 59% de los ataques de ransomware son con doble extorsión, que es simplemente una estadística, pero ya se ejecutó el ataque. Entonces, si hay una organización que se llama Mitre Attack, yo también los invito a que consulten, ahí está el enlace, es una organización es una organización gubernamental, perdón, de Estados Unidos, pero es una organización que no tiene que ver con ninguna marca. Y esta organización lo que ha hecho es investigar las distintas tácticas y técnicas que se han usado para perpetuar los sistemas informáticos. Y ha definido estas tácticas que vemos aquí al lado izquierdo. Y en cada una de estas tácticas hay más de 100 técnicas distintas que describen cómo los hackers logran acceso inicial a máquinas virtuales, cómo ejecutan el malware
cuáles son las distintas técnicas y tácticas que hacen de persistencia, lo que hablábamos de escanear puertos, lo que hablábamos de encontrar vulnerabilidades, cómo escalan privilegios, cómo evaden, por ejemplo, los sistemas de seguridad basados en agentes, lo que está ejecutándose como un agente dentro de los servidores. Cómo hacen el discovery de la red, que es ese escaneo de distintos puertos para encontrar y para poder. Realmente lo que pasa es que van contaminando una máquina virtual y ven esa máquina virtual con qué otras máquinas virtuales se conectan y van esparciendo, digámoslo así, el control que van teniendo sobre las distintas máquinas virtuales. Entonces, descubren absolutamente toda la red, descubren cómo se comporta una aplicación, descubren cómo se comporta un proceso y poco a poco van llegando, que es el tema de movimientos laterales, hasta que empiezan a hacer colección de información. Command and Control es algo que se da en todas las fases, no se da solamente al final y empiezan finalmente a exfiltrar los datos. Yo los invito porque ahí hay mucha información en el tema de Mitre Attack, de cómo hacen las cosas y qué se puede hacer para poder evitar que se ejecuten todo eso que se ha descubierto. Ahora, si yo quisiera, que es lo que vemos aquí en la columna 2, si yo quisiera poder cubrir todas las fases que me dice Mitre Attack, yo debería tener firewall distribuidos, no un firewall central, sino muchos firewalls distribuidos alrededor de la red. Debería tener algo que se llama Network Traffic Analysis, que las siglas son NTAs, para poder detectar comportamientos de tráfico anormal. Debería tener IDS e IPS para poder detectar esos malos conocidos que ya le pasó a alguien y lo pusieron en una firma. Debería tener, bueno, el firewall distribuido me ayuda a hacer todo el tema de segmentación y debería tener también un tema de sandboxing, que es la capacidad de poder explotar archivos que me parezcan sospechosos, ejecutarlos y ver qué acciones hacen. Y realmente muchas de las organizaciones tienen esos elementos, ¿no? Bueno, la mayoría tiene firewalls e IPS, muy pocos tienen temas de NTA, algunos tienen temas de sandbox, pero el problema no es tener los distintos elementos. Aquí lo que yo quiero poner, y me parece muy importante, es importante que los distintos elementos de seguridad que yo tenga compartan información. Y eso es lo más importante, que compartan información. Porque el crimen organizado comparte información, realmente es organizado, entre ellos mismos comparten información. Y el problema que tenemos nosotros es que los elementos de seguridad están aislados. Entonces yo tengo, el ingeniero que trabaja conmigo tiene un ejemplo muy bueno, que me parece es el tema de trabajo en equipo de un equipo de fútbol. Nosotros podemos ver hoy, por ejemplo, si vemos en la Champions, vemos al PSG. Es un equipo multimillonario que tiene los mejores jugadores del mundo. O sea, ahí está Messi, está Mbappé, está eh, se me olvidó el brasilero este que siempre se cae. Bueno, ese. Neymar. Neymar, o sea, tiene los mejores jugadores, pero no ganó la Champions. Es más, lo sacaron bien rápido. Ganó la Champions el Real Madrid, que es un equipo tradicional, que no tiene de pronto los mejores jugadores, que fue llegando ahí como a trancas y mochas, como decimos en Colombia, pero jugó más como equipo, como tal. Ese es el punto. ¿Cómo logramos que lo que tenemos en seguridad pueda trabajar en equipo y no necesite yo un ejército de personas para poderme dar cuenta que algo está pasando raro en mi red? La única forma es que los elementos de seguridad compartan información entre ellos. Y no estoy hablando de un correlacionador de eventos, porque eso también requiere todo un trabajo. Estoy hablando de algo que permita que compartan información. Entonces, bueno, algo que también está muy bien medido es cuánto demora una organización en darse cuenta que fue víctima de un ataque avanzado, un ataque de ransomware. En promedio son 209 días. Imagínense. Desde que entraron hasta que hicieron todo, transcurrieron 209 días y en esos 209 días pues pasó de todo en mi red. El problema es, esa es la parte grande del iceberg que les mostraba. El problema es que esos 209 días yo no vi nada. O Wow. si lo vi, no me di cuenta, porque el IPS puede que haya alarmado. El problema con los IPS es que parecen como este cuento del pastorcito mentiroso, que cuando llega el lobo realmente ya nadie le creía. Eso pasa con un IDS, un IPS, empieza a alarmar y alarmar y alarmar, entonces hasta que llega un momento en que ya no le creemos mucho, lo usamos de pronto para parchar vulnerabilidades, pero todo lo que alarma es muy difícil manejar. 209 días, no se les olvide ese nombre porque más adelante vamos a ver y una comparación con esto.
Vamos a empezar a hablar ahora de arquitecturas. Ya entendimos un poquito el ransomware, ¿no? Cómo se mueve internamente y que sería muy bueno que pudiéramos ver cómo se mueve, no solamente para prevenirlo, sino para poder entender cuando nos pasa algo, cómo hago para que no me vuelva a pasar. ¿Dónde es el mejor sitio para poner un firewall? Que es lo que la mayoría de personas tienen para el tema de seguridad. Y esto es un principio que me parece muy importante que todo el mundo se memorice. Yo no puedo asegurar lo que no veo. Es decir, cualquier elemento necesita que pase tráfico por ese elemento para poder asegurar ese tráfico que está pasando. ¿Vale? Entonces, en el caso de un firewall de data center, yo coloco ese firewall, digamos, generalmente en las capas de agregación, por encima de la capa de acceso, para servir de frontera entre el tráfico que entra hacia el data center y va hacia los servidores y el tráfico que sale de los servidores y sale hacia el data center. Eso funciona muy bien para el tráfico norte-sur, pero como yo les decía, cada vez hay más tráfico, es lo que se llama tráfico este-oeste, es decir, tráfico que pasa entre los servidores, pero cada vez hay más tráfico también que pasa internamente en los servidores. Recordemos, cuando vemos una aplicación es una interconexión de distintas máquinas virtuales y bases de datos y elementos del data center. Pero mucho tráfico hay que pasa internamente. Entonces, si yo quisiera con un IDS, un IPS o con un firewall perimetral ver el 100% del tráfico, ¿por qué quiero ver el 100% del tráfico? Porque necesito ver el 100% del tráfico. En esta nueva forma y en esta nueva realidad de ataques, si yo no veo el 100% del tráfico, va a tener zonas ciegas donde claramente el hacker puede entrar, armar su cambuche, armar su tienda de campaña y alojarse ahí y jamás me voy a dar cuenta. Entonces yo necesito ver el 100% del tráfico. Partamos de ese hecho. Si yo quisiera ver el 100% del tráfico en esta arquitectura, necesito empezar a pasar el 100% del tráfico por los IPS o los firewalls físicos. Eso me genera dos problemas. Uno es una presión hacia la parte del switch fabric, hacia la parte física del data center, donde yo cada vez voy a necesitar más switches con mayor cantidad de VLANs. Esa historia se les va a parecer alguna historia de algún fabricante por ahí. Y al tener más cantidad de VLANs, pues voy a necesitar elementos más grandes para analizar esa cantidad de tráfico que está pasando. Entonces voy a necesitar muchos firewalls en paralelo para poder analizar ese tráfico y no me voy a poder llenar, no voy a poder tener la suficiente cantidad de firewalls porque pues los firewalls físicos también tienen sus capacidades. No voy a poder lograrlo para observar siempre el 100%. Y además estoy colocando un problema adicional, y el problema adicional es que estoy cambiando los patrones normales de comportamiento de las aplicaciones. Es decir, si esta aplicación tenía un servidor web que se comunicaba con una base de datos, y yo ahora quiero ver ese flujo, pues yo tengo que pasar esta comunicación que antes era intraservidor, tengo que pasarla a un switch de acceso, a un switch de agregación, a un firewall, bajar otra vez al switch de agregación, bajar al switch de acceso y pasar a la base de datos. Esto, por más switches que coloquemos de altísima capacidad, siempre genera tiempos. Entonces va a afectar el comportamiento normal de la aplicación y eso no le gusta al desarrollador. Entonces el desarrollador dice, para esas gracias me voy a la nube y pongo la aplicación allá. ¿Eso la hace más segura? No, porque la nube es igual un data center donde el usuario, el hacker puede entrar como usuario válido y entra a mirar los flujos de la aplicación y entra a hacer lo que se le dé la gana en la aplicación. Y yo no, y yo puedo colocar un firewall dentro del cloud. Claro, yo puedo colocar un firewall dentro del cloud y ahí me asegura, me ayuda en algo. Vamos a ver ahorita eso. Entonces, esta arquitectura genera problemas hacia el área física y tiene vulnerabilidades. Yo ahí no voy a poder ver el 100% del tráfico. Entonces, ¿qué le toca hacer al oficial de seguridad? Le toca empezar a tomar decisiones. Y él empieza a decir, voy a militarizar esta zona y voy a desmilitarizar esta zona. Voy a decidir qué tráfico va a pasar por el firewall y voy a decidir qué tráfico no pasa por el firewall. Y es ahí donde se generan las vulnerabilidades para que los atacantes pues nos puedan hackear. Ahora, eso es el mundo físico. Ahora ha avanzado mucho el mundo del software y entonces hablamos de un concepto que se llama NFVs o Network Function Virtualizations o ¿qué es eso? Eso es hacer lo que antes hacía en hardware de propósito específico cuando uno mira un firewall.
uno ve tarjetas, firewall físico, pero a la larga las tarjetas no son las que detectan las amenazas. En esas tarjetas corre software y es el software el que detecta las amenazas. Lo que hacen las tarjetas es darle capacidad de cómputo al software para que pueda analizar lo más rápido posible y no sea tan traumático eso que está pasando por ahí. Pero créanme que a los desarrolladores no les gusta pasar el tráfico por los elementos de seguridad porque eso lo ralentiza. Hay que hacerlo, porque pues es la única forma de asegurar las cosas. Entonces, ¿qué es una NFV? Ese software que yo antes tenía en una caja de propósito específico de seguridad, lo convierto en una máquina virtual y lo inyecto dentro de los servidores. Entonces, es un concepto muy interesante. Esto es de la página oficial de Palo Alto. Eh, no crean que estoy trayendo aquí información clasificada, es de la página oficial. Y pueden ver ahí ustedes en la página oficial de Palo Alto cómo Palo Alto recomienda usar sus firewalls o IPS. Entonces, yo defino una máquina virtual, pongo esa máquina virtual dentro del servidor y enruto el tráfico a través de la máquina virtual para que esa máquina virtual de seguridad pues, pueda detectar algo. De nuevo, lo que no veo, no lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué desventaja tiene esto? O sea, aquí volviendo a nuestro gráfico, pues ya me ahorro el tema de la presión hacia la capa física. Yo ahora estoy aquí en los servidores, ¿cierto? Ya no tengo el problema de la capa física, pero el problema que sí voy a tener es el tema de espacio en memoria. Eso es una máquina virtual. Va a estarse ejecutando en la RAM de los servidores. La RAM es el recurso más valioso de un servidor porque pues, el servidor, la idea es que tenga una RAM grande donde yo pueda ejecutar todos los procesos de las máquinas virtuales. Entonces, si yo coloco una máquina virtual de seguridad ahí, pues le estoy quitando espacio a las otras máquinas virtuales. Si yo coloco un IDS, un IPS ahí, el problema es gigante porque la base de datos de un IDS y IPS es enorme y la cantidad de procesos que yo tengo que hacer para verificar si ese paquete se parece a una firma es enorme. Voy a consumir mucha capacidad de procesamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden verlo en cualquier página de vendedores de seguridad, Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, el que usted quiera. Siguen hablando de elementos físicos para procesos grandes como los IDS y IPS y de elementos virtuales para los procesos más sencillos, tipo firewall. Entonces el cliente termina con un ambiente híbrido donde sigue con elementos físicos y con elementos virtuales, pero de nuevo, si yo no logro que el tráfico pase o por el elemento físico o por el elemento virtual, no voy a verlo. Y adivinen qué hacen los hackers si se acuerdan cuando llega una máquina virtual y empiezan a hacer escaneo. Lo que van a hacer es mirar precisamente a qué otras máquinas virtuales pueden llegar que no pasen por el firewall. Recordémonos que el RDP pasa transparente por el firewall y por el IS-IPS, es un protocolo válido. Entonces, pasan transparentemente por esos elementos y encuentran en la siguiente máquina virtual, mira, este flujo de datos no pasa por el IS y el IPS. Asentémonos ahí y empezamos a ver cómo logramos ahí ejecutar un command and control que se comunique o que podamos ejecutar alguna vulnerabilidad para empezar a ejecutar un protocolo, un servicio de DNS y empezar a extraer información. Entonces, hay que buscar una forma y una arquitectura que me permita a mí visibilizar todo sin necesidad de enrutarlo porque habrá cosas que yo no pueda enrutar a través de estos elementos de seguridad físicos o virtuales. Entonces, la clave en el tema de seguridad, si yo quiero ser exitoso en el tema de seguridad, necesito visibilidad al 100% de todo lo que pasa en mi data center. ¿Cómo logramos eso en NSX? Y aquí vamos a hablar de nuevo, arquitecturas. NSX es una arquitectura Software Defined Networking. ¿Por qué es importante decir eso más que suene un nombre tipo cliché o marketing? Software Defined Networking es importante porque Software Defined Networking, lo que logró fue precisamente separar la capa de control de la capa de forwarding y me voy a tomar un poquito de tiempo explicando por qué eso es importante. Cuando yo tenía, el ejemplo más fácil de entender es un switch físico. Cuando yo veo un switch físico tipo core, yo voy a ver unas tarjetas controladoras que se llaman routing engines. La mayoría de los switches tipo core tienen dos tarjetas controladoras, una redundante de la otra. La función de esas controladoras es, como su nombre lo dice, manejar todas las funcionalidades de control del switch. Eso se llama capa de control.
Y cuando yo bajo y veo el resto de tarjetas de un switch, voy a ver lo que se llaman las line cards, que lo que hacen realmente es conmutar paquetes rápidamente. Recibo el paquete y lo conmuto. Tienen ahí la tabla de enrutamiento y la tabla de forwarding y él automáticamente conmutan, pero ellas no piensan. Ellas les dan la tabla de conmutación y ellos se ejecutan. ¿Quién les da la tabla de conmutación? La capa de control. Si la capa de control no les da la tabla de conmutación, ellos no tienen ni idea qué hacer. Y por dentro, digamos que el switch fabric interconecta la capa de control con las line cards. Si yo tengo un switch tipo core, pues tengo visibilidad de todo lo que llegue al tipo core. Pero cuando yo estoy empezando a pensar en redes más complejas, el switch tipo core llega a una limitación donde ya no le caben más line cards y entonces las controladoras ya no ven más allá de lo que esas line cards no puedan ver. Entonces, lo que hizo Software Defined Networking muy inteligentemente es abstraer el control de las Routing Engine y llevarlo a una capa superior que se llama una controladora SDN. Los que estén familiarizados con ACI lo van a entender muy fácil. Eso es obviamente, o con las escrituras de SDN también de Juni, pero es una controladora externa que a la larga es un servidor de máquinas virtuales donde esa controladora va a ser el master control de las controladoras del resto de los switches. Ya obviamente las arquitecturas Software Defined Networking avanzaron tanto que a nivel de un switch tipo rack, de una unidad de rack, se delega el control o la capa de control de ese switch a la controladora. Entonces la controladora tiene la visibilidad del 100% de toda la red y la controladora puede tomar decisiones en tiempo real de cambiar las tablas de enrutamiento de los switches para hacer cambios en la conmutación de paquetes. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tiene importante las arquitecturas Software Defined Networking? Ahí voy a hablar un poquito de, muy breve de por qué a veces hay tanta pelea en el tema de SD-WAN. Una arquitectura de SDN tiene la gran ventaja de que por separar las capas, tiene la posibilidad de ejecutar analítica, no en el data plane, que es la que conmuta, sino en el control plane o en una capa superior que esté destinada para la analítica. Porque eso es importante. Si yo, por ejemplo, a nivel de un switch, empiezo a ejecutar procesos en el switch, en algún momento voy a agachar el performance del CPU y el switch va a empezar a conmutar paquetes más despacio, afecta el performance. Entonces, si yo puedo extraer la analítica a que no esté en el elemento físico, sino que esté en el servidor controlador, de alguna manera voy a tener mucha información y voy a poder ejecutar algoritmos dentro de esa analítica para hacer análisis sin afectar el performance de conmutación. Entonces, ¿cómo vemos reflejado esa arquitectura Software Defined Networking aquí en esta lámina? Aquí está el NSX Manager. Ay, perdón. Aquí está el NSX Manager, que es plano de control. 3 máquinas virtuales que yo puedo instalar en un ambiente aparte, en un servidor aparte, totalmente separado de vSphere. Yo aquí ya no, si yo hago un cambio en vSphere no voy a cambiar nada en NSX, si hago un cambio en NSX no afecto el tema de vSphere. Entonces, esto también es muy importante porque NSX cuando nació lo asociaban mucho al tema de vSphere y lo asociaban obviamente a la gente de IT. Entonces, la gente de redes y seguridad ya puede tener su manager de NSX independientemente de la gente de IT. Y eso es capa de control. ¿Qué se va a usar como capa de forwarding? Se va a instalar un switch distribuido, que es este de acá, esta franja naranja que ven acá, y se va a usar el kernel, la CPU del servidor. Y esto es tremendamente importante porque la gente cuando hablamos de construir redes virtuales en servidores dicen, pero un servidor, ¿cómo va a poder igualar el performance que tiene un switch? Yo no estoy diciendo que vamos a quitar los switches, porque los switches se necesitan para interconectar los servidores. No hay otra forma de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es hacer uso de la CPU para ejecutar otras cosas. Y ahí viene todo un capítulo en NSX de redes, en el cual no me voy a meter, voy a concentrarme solamente en la parte de seguridad. Pero aquí es donde empezamos a hacer las cosas diferentes. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la máquina virtual de Palo Alto, esta máquina virtual? Vamos a ponerle aquí el número 1 para que podamos identificar cuando yo diga 1, que es esta máquina virtual. Esta máquina virtual en esta arquitectura se ubica aquí, en el plano de usuario, memoria RAM. Entonces, cuando yo en este gráfico decía que yo colocaba una máquina virtual para que pasara el tráfico por esa máquina virtual,
de seguridad, realmente lo que yo estoy haciendo en esta arquitectura es, hagan de cuenta que aquí hay otra máquina virtual. Yo físicamente estoy pasando el tráfico de esta máquina virtual al switch distribuido, porque este es el hipervisor. El switch distribuido me la manda a la máquina de Palo Alto, la máquina de Palo Alto me la baja al switch distribuido y el switch distribuido lo sube a la máquina de Steam. Eso es lo que pasa en cualquier solución, llámese Palo Alto, Fortinet, Juniper, lo que tú quieras. Una arquitectura de NFV o una arquitectura de seguridad basada en software es así. Yo paso tráfico, pero siempre voy a pasar por el kernel porque el kernel es donde está el hipervisor. El hipervisor, como su nombre lo dice, y me gusta ese nombre, hipervisualiza todo. Entonces, ¿qué hizo VMware de una manera muy interesante? Como VMware conoce el hipervisor, conoce cómo funciona el hipervisor, las limitaciones y las potenciales del hipervisor, lo que hizo VMware inteligentemente fue instalar un firewall capa 7 en el hipervisor. Ojo, aquí viene la diferencia. No estoy en el plano de memoria, no estoy quitando el espacio a la RAM, estoy en el hipervisor. Soy el único que puedo alojarme en el hipervisor. Aquí en el hipervisor no se puede alojar nadie, porque nosotros somos dueños de eso. Y al estar en el hipervisor, estoy al frente de la máquina virtual y puedo ver todas las comunicaciones sin hacer ningún cambio de red. Es decir, yo aquí no tengo que forzar a que el tráfico pase por mi hipervisor, porque todo el tráfico pasa por el hipervisor. Yo no tengo que forzar a que mi tráfico pase por el firewall de NSX, porque apenas yo active la funcionalidad, sin hacer ningún cambio en la red física ni en la red virtual, todo lo voy a poder ver. Mauricio, un comentario ahí, y bueno, no sé si lo ibas a mencionar, justamente ahorita mismo con vSphere 8 y lo que era Project Monterrey, ¿no? El vSphere Distributed Service Engine, ¿no? Que básicamente eso que estás mencionando que se hace a nivel de CPU, acá básicamente empezamos a hacerle offloading a lo que serían los DPUs, ¿no? A los SmartNICs, ¿no? Eso es el... Sí, eso a futuro, pues el tema de SmartLink está empezando. Hay muchas personas que inclusive me han preguntado, con el tema de SmartNIC, ¿no pierde VMware esta ventaja competitiva que les estoy hablando ahorita? Y la respuesta es no. Igual en el SmartNIC tú puedes ir haciendo offloading de procesos claramente para descongestionar la memoria RAM. Todos, créeme que todos, Fortinet, Palo Alto, todos están viendo a ver cómo sacan provecho de eso. Pero sobre el SmartNIC vas a tener que colocar algún tipo de hipervisor para correr esa máquina virtual por encima de eso, ¿cierto? Sí, Porque pero sigue siendo Mauricio, yo una te estoy máquina virtual. comentando, sí, pero comentando a lo que nosotros estamos haciendo con VMware, con los SmartNICs, ¿no? Que es el proyecto Monterrey. Ah, No, ok, ok, ok. no del, Perdóname. sí, No, sí, claro, ahí obviamente se unen esfuerzos importantes entre las dos empresas donde esto obviamente es súper clave, Sí. súper clave. Y también viendo a futuro, ¿no? O sea, digamos, no necesariamente en este momento todos le sacarían provecho al DPU, ¿no? Esto es definitivamente Exacto, un paso viendo hacia adelante y esto nuevamente como diciendo, aquí ha estado VMware por todos estos años con el hipervisor y va a estar por muchos años más, ¿no? de Interesantísimo acuerdo, eso. de acuerdo. Sí. A- Aprovecho ahí que hicimos una pausa, Mauricio, y me Dale. quedé con ese número en la cabeza. 207 días. Sí, 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 Dos, sí, eso es dos- importante porque no es lo mismo que te demores 200 días en darte cuenta que hubo movimientos raros en tu red a que lo puedas hacer en menos tiempo. En temas de seguridad, el tiempo es oro. El tiempo es oro casi en todo, pero en temas de seguridad es más crítico aún. Si yo me puedo dar cuenta mucho más rápido que algo extraño está pasando en mi red, puedo reaccionar y anticiparme, que es la idea. Aquí no es la bala de plata para que nunca tenga un evento de ransomware. Aquí es cómo me puedo anticipar a que me saquen la información o me hagan una doble extorsión o me activen un usuario que tenga acceso a muchos sitios de mi red. Exacto, exacto. Es que 207 días, imagínate. Hay que
La persona, los que entraron vieron que una temporada de una serie contigo, o sea, vieron el mundial inclusive con uno y uno ni siquiera se ha dado cuenta que estaban dentro de la red, ¿no? Por ahí también Sí, vi otras, había visto unas cifras anteriormente que, digamos, eso es desde que entran hasta que logras, sí, hasta que logras tomar una acción. Sin hasta embargo, que logras darte cuenta que está pasando algo raro en tu red. Sí, exacto. Entonces, leía también que hay algo, el dwell time, que es como el tiempo en el que están tranquilitos ahí, y es de 74, 75 días aproximadamente. Entonces, imagínate, es como que estás en tu casa tranquilo, llegas del trabajo, llegas a la casa y de repente te da por ir a visitar el depósito y te encuentras que alguien ha estado viviendo en tu sí, casa 70 y tantos días, encuentras mantas, encuentras cama hecha, encuentras, sí, o sea, sí, es tremendo esta situación. Sí. eso es tremendo, sí, tienes toda la razón. Por eso es importante tener esta visibilidad del 100% y quiero ser muy enfático, aquí no se te va a escapar nada, no tienes que hacer ningún cambio, solamente por activar el NSX vas a poderlo ver. Entonces, listo, ya lo vemos. Ahora, vemos qué tipo de tráfico. No solamente el tráfico que hay de cualquier máquina virtual a cualquier otra máquina virtual, sino todo lo que pase por el virtual switch, por el kernel. Entonces, aquí si hay una dirección IP externa que se esté comunicando con esta máquina virtual, pues la voy a poder ver. Y de nuevo, un escritorio virtual, ¿qué es? Una máquina virtual dentro de mi data center. Entonces, cualquier cosa de command and control que esté pasando, lo voy a ver. Cualquier cosa de movimiento lateral, lo voy a ver. ¿Vale? Ahora, esto que estoy viendo genera datos, metadatos, no logs, metadatos, y los manda a un servidor externo que vamos a usar ahorita más tarde para aplicar inteligencia artificial. Ya les explico más o menos qué significa eso, porque ahora esa palabra se usa mucho, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, yo no dice, wow, eso debe servir para algo, pero también les puedo explicar ahorita exactamente cómo usamos la inteligencia artificial. Se generan metadatos y se genera un volumen de metadatos de todas las transacciones que están ocurriendo. Eso no se va a almacenar en el servidor, no se va a almacenar en el cluster manager, se va a almacenar en un servidor externo. No compromete la información de ustedes porque no es que se estén sacando perfiles o se esté sacando información confidencial de sus archivos, sino se están sacando metadatos. Es decir, patrones de comportamiento o datos que dicen cosas de lo que está pasando dentro de la red. Entonces, importante, ¿cuál es el diferencial número uno? Tenemos una arquitectura única que se posiciona en un lugar estratégico de visualización, que es el kernel. Repito, nadie más se posiciona ahí. ¿Qué ventaja me da esto? Estoy en el mejor punto de visibilidad de toda la red. Luego, esa pregunta de dónde es mejor colocar el firewall, aquí queda resuelta. El mejor punto de colocación del firewall es en el kernel, al frente de toda máquina virtual, porque aquí es como si yo tuviera un micro firewall, de hecho por eso se llama Distributed Firewall, DFW. Tengo un micro firewall delante de toda máquina virtual. Si yo tengo 500 máquinas virtuales en mi data center, compro pues las licencias que sean de NSX, ahorita no vamos a hablar cómo se hace el esquema de licenciamiento, pero él se encarga de colocarme un firewall pequeñito delante de toda máquina virtual, un firewall capa 7. Eso es importante porque acuérdense que en temas de CPU y de procesamiento no es lo mismo si yo tengo un único firewall que está procesando todas las transacciones, eso puede quemar mucha CPU, así yo tengo un firewall pequeñito por cada máquina virtual. Como yo analizo el contexto de la máquina virtual, yo no voy a tener que revisar muchas reglas de firewall ni muchas firmas de IPS, sino solo las que necesita esa máquina virtual. Y estoy teniendo procesamiento paralelo de todos los firewalls chiquiticos, luego estoy teniendo una gran capacidad de firewall, pero dividida en micro firewalls delante de cada una de las máquinas virtuales. Esa arquitectura de nuevo es única, es única. Cuando tú ves una máquina virtual de Palo Alto, tú vas a ver una máquina virtual y por ahí están pasando distintos flujos de muchas otras máquinas virtuales. Podrías tener una máquina virtual por cada
perdón, podrías tener un firewall virtual por cada máquina virtual, sí, pero pues te va a salir bastante costoso. Entonces, ¿qué me permite hacer esta arquitectura? Me permite tener una evolución de seguridad, de nuevo. Y esto también es una conversación que muchas veces me gusta tener con el cliente. Los clientes piensan que cuando compran una solución de seguridad la instalan y ya están seguros. Es un proceso de maduración. La maduración que te permite tener esta herramienta es tener algo que nosotros llamamos una seguridad intrínseca y es arrancar internamente en una serie de 3 pasos, en el cual el primero es segmentación. ¿Qué significa segmentación? Que yo pueda decir qué máquinas virtuales pueden hablar con qué otras máquinas virtuales. Eso de alguna forma me va a minimizar ciertos movimientos laterales. No todos, como yo les dije, aquí puede que haya una comunicación en un protocolo RDP y eso es totalmente válido. Puede estar pasando algo extraño dentro del segmento, pero un primer nivel de seguridad claramente es una segmentación y eso ya lo han hablado hace muchos años. VMware empezó a hablar de segmentación hace 10 años, cuando compró Nicira, que es el origen de NSX. ¿Qué tiene diferente la segmentación de VMware respecto a la segmentación de cualquier otro vendor? La primera, ya la dijimos, es que estamos en el kernel, entonces no se nos escapa nada. La segunda es la forma en que lo hacemos. Es una forma muy interesante. La máquina virtual, yo le puedo colocar distintas categorías o tags, nombres. Yo puedo colocar hasta 30 nombres. Entonces yo puedo decir, esta máquina virtual corresponde a la aplicación azul, al ambiente de producción, y es una máquina virtual que solamente se puede conectar con el ambiente de bases de datos. Y ahí puse 3 categorías, pero como les dije, puedo hacer hasta 30. Ya cuando yo estoy marcando la máquina virtual, yo estoy haciendo segmentación, sin necesidad de cambiar la red física, sin necesidad de definir reglas. Yo ya creé mis segmentos con solo nombrar las máquinas. Ya creé segmentos. Y luego empiezo a colocar, obviamente, reglas entre esos segmentos o intrasegmentar. Yo puedo hacer una segmentación e ir hasta la microsegmentación donde defino específica, o sea, puedo, por ejemplo, decir segmentación donde este es el ambiente de producción y defino reglas para el ambiente de producción. O este es el ambiente de base de datos y defino reglas para el ambiente de bases de datos. O puedo ser tan granular que me voy a la aplicación y digo, esta máquina particular del ambiente de la interfaz de la aplicación solamente puede hablar con estas otras máquinas y no puede hablar con la base de datos. Eso yo lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer solamente conmigo, lo puedo hacer con muchas herramientas de segmentación. Aquí viene la pregunta es, en ese mar de posibilidades, ¿no sería bueno tener una herramienta que me sugiriera qué debería segmentar? Y ahí es donde nosotros tenemos esa herramienta que hace parte de la funcionalidad de seguridad. Como yo por el switch distribuido tengo capacidad de generar metadatos del 100% de las transacciones, eso se lleva a ese servidor de analítica y el servidor de analítica me hace un mapa conceptual de todos los flujos de datos que están teniendo las máquinas virtuales con todas las máquinas virtuales. Eso puede ser una nube muy compleja de entender, pero yo le puedo hacer doble clic, por ejemplo, en los servidores web y él me saca todos los flujos de datos, todos, absolutamente el 100% de los flujos de datos. Eso obviamente son screenshots del demo, digamos, de la herramienta. Pero aquí en verde se me muestran los flujos de datos que ya tienen una regla, porque a mí se me ocurrió o porque alguien más dijo, oiga, pongamos esta regla de segmentación y estos flujos solamente se pueden comunicar con esto. Y los otros segmentos rojos son flujos de datos que se están dando en tiempo real o en el tiempo en que yo puse la herramienta a analizarlo y que no tienen reglas. Entonces, esta visibilidad le puede dar al analista de seguridad un panorama muy acertado de cuáles deberían ser los flujos que debería asegurar y cuáles son los que se están dando. Acordémonos que la segmentación o la microsegmentación es dinámica. Cuando entra un hacker, el hacker sigue las reglas de segmentación, pero de un momento a otro empieza a tener flujo de datos con cosas que antes no se habían visto. Entonces, si yo puedo tener la forma de analizar esto y entender, la herramienta misma me puede sugerir qué flujos de datos no deberían pasar. Por ejemplo, los servidores web se están comunicando con esta dirección que no debería comunicarse. Una dirección externa de un país, por ejemplo, eso no se debería dar. Entonces yo puedo bloquear este tráfico y decir, este tráfico no se da. Y el NSX se encarga directamente de
asignar las tags de tal forma de que ese tráfico no se dé, sin hacer cambios en la red, sin hacer cambios en los flujos de la aplicación. Simplemente bloquea ese tráfico. Entonces, eso es una herramienta muy poderosa. Y vamos más allá. Tenemos una herramienta de automatización dentro de esta misma funcionalidad, una varita mágica, donde yo le digo, sugiérame las reglas ideales para mi aplicación. Yo puedo, filtreme la aplicación A, muéstreme todos los flujos de datos y muéstreme cuáles serían las reglas que usted me sugiere para proteger esta aplicación. Él hace un análisis de comportamiento, ahí es donde viene todo el tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es utilizar algoritmos para detectar patrones de comportamiento. Entonces, si yo pongo la herramienta a analizar, por ejemplo, 3 meses, él me dice, de acuerdo a estos 3 meses de información, estos son los patrones de comportamiento de flujos de sus máquinas virtuales de la aplicación A. Y estos son las reglas que yo sugiero para filtrar origen y destino y bloquear el resto que no se parezca a esto. Entonces, resulta una herramienta muy rápida para avanzar una estrategia de microsegmentación de manera acelerada y no duran en un proyecto años, como he escuchado, donde la gente tiene la herramienta de microsegmentación, pagó servicios profesionales para que le sugirieran una microsegmentación, pero todavía no tiene totalmente desplegada su estrategia de microsegmentación porque eso va cambiando y no tiene gente para estar analizando todas las posibilidades. Entonces, esto ahorra mucho trabajo. Entonces, ya microsegmenté. ¿Cuál es el siguiente paso que podría dar? Instalar una herramienta de IDS IPS dentro de este flujo de datos que está, colocar un IDS, un IPS. ¿Qué hace el IDS IPS? Abre el paquete y empieza a analizar los protocolos y mira a ver si esos protocolos son los válidos para ese ambiente o coinciden de pronto con algunas firmas de cosas que ya le pasó a alguien más y los bloquea. Entonces, los IDS IPS dan miedo a veces de implementarlos porque, como les decía, les pasa lo del pastorcito mentiroso y empieza a alarmar y a botar una cantidad de alarmas y nadie les cree. Pero cuando yo ya he segmentado o microsegmentado y cuando estoy con una arquitectura de NSX, ¿se acuerdan que yo les dije que hay un IDS IPS prácticamente enfrente de cada máquina virtual? La ventaja que tiene estar al frente de cada máquina virtual es que yo entiendo esa máquina virtual de qué es. Entonces le doy algo que se llama contexto. Entonces yo entiendo que si la máquina virtual que estoy analizando es de un ambiente de MySQL o es un ambiente Apache, yo tengo que cargar solamente la cantidad de firmas que corresponden a MySQL y no voy a cargar las firmas de Apache en ese IPS que está enfrente a esa máquina virtual. Entonces, eso lo que hace es que cada IDS IPS va a analizar menos cantidad de firmas. Y esa es la razón por la cual ese IDS IPS no va a saturar la CPU del servidor, porque yo no le estoy cargando todo el universo de firmas, sino solamente las que necesita analizar para esa máquina virtual. Y entonces el pastorcito mentiroso ya no va a ser pastorcito mentiroso, porque es pastorcito mentiroso cuando empieza a alarmar por cosas que no le corresponden. Como va a analizar solamente las firmas del ambiente de MySQL, si ve algo extraño en el ambiente de MySQL, o algo que coincide, perdón, algo extraño no, algo que coincide con una base de datos de firmas, va a alarmar. Esa es, digamos, como el secreto, porque muchas personas también me preguntan, oiga, ¿un IDS IPS no agacha el performance de la CPU? Realmente no. Cuando se activa la funcionalidad, está entre un 5 y un 10% más de procesamiento de la CPU del servidor. Y cuando uno va y mira la CPU de los servidores, la CPU de los servidores por lo general está entre el 40, máximo el 50% de uso. Es realmente la RAM la que se usa en los servidores, no la CPU. O sea que acá, Mauricio, estamos hablando entonces como para, para poner claro este punto, estamos hablando que número uno, estamos llevando prácticamente no solo firewall, sino llevando la parte de IDS y IPS a las máquinas virtuales. Estamos Sí. entregando prácticamente la seguridad en las máquinas virtuales y además, no solo eso, sino que estamos alivianando la carga que podría tener un ambiente tradicional, ya que solo estamos entregándole las firmas adecuadas a cada carga de trabajo. ¿Así es? Exacto, exacto, así Ok. es. Y eso tiene una funcionalidad también muy interesante. Bueno, esto obviamente reduce mucho el tema de evaluación de firmas y el procesamiento, pero tiene algo también particular y es que me permite hacer algo que se llama
el parcheo virtual. ¿Qué es el parcheo virtual? Generalmente cuando se descubren vulnerabilidades, acordémonos del ejemplo que iniciamos del ransomware, se descubrió una vulnerabilidad de una máquina virtual. ¿Esa máquina virtual se podría haber parchado? Claro, yo hubiera podido haber actualizado, digamos, era una vulnerabilidad, pongámoslo sencillo, era una vulnerabilidad de MySQL. ¿Por qué no parché esa máquina virtual de MySQL? Pues porque estoy en producción, porque me tocaba pedir una ventana de mantenimiento, etcétera, por la razón que sea, pero no se parchó la máquina virtual. Miren el ejemplo que les puse del hack que hubo al ejército. Aprovechó la vulnerabilidad Proxy Shell, notificada desde agosto del 2021 y que permite ejecutar remotamente código en el servidor. ¿Por qué no habían parchado eso? Lo más fácil es decir, no lo parcharon, entonces son ustedes los culpables. Porque es que no es fácil parchar y cuando uno habla con la gente de informática, si uno se dedicara a parchar todo lo que hay que parchar, pues no trabaja nunca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el virtual patching? El virtual patching lo que hace es que el IDS-IPS identifica que hay una vulnerabilidad, porque ya alguien la reportó, se carga como una firma y cuando alguien intenta explotar esa vulnerabilidad, dice, uy, aquí están intentando explotar esta vulnerabilidad de MySQL, bloquea y reporta. Entonces yo no parché la máquina virtual, pero sí usé el IDS-IPS para proteger la máquina virtual de esa vulnerabilidad. Y eso es una funcionalidad buenísima, porque le ahorra una cantidad de tráfico, de trabajo al administrador de IT. Tarde que temprano va a tener que parchar, por supuesto. Eso no puedo decir, ya no tengo que parchar, pero le da por lo menos unas noches de tranquilidad, de que pueda dormir tranquilo de que no ha podido parchar, pero ya está el IDS-IPS detectando cualquier intento de explotar esa vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y algo también interesante que tiene la herramienta es que empieza a marcar en códigos de colores los eventos de intentos de vulnerabilidades o intentos de explotación de ciertos protocolos, los que él ve como más grave los empieza a colocar en un código de colores para, sobre todo, el analista de seguridad pueda tener enfoque. Porque miren, ahí se ve un montón de puntos, pero de todos esos, ¿cuál veo? Pues los más grandes y los más rojos. Yo puedo pasar, digamos, el mouse ahí por encima de eso y me da contexto de qué significa la alerta. Puedo hacer doble clic y entonces me dice cuáles fueron las máquinas virtuales que se vieron comprometidas, cuándo ocurrió eso. O sea, de nuevo, visibilidad, que es lo más importante en la clave del éxito de seguridad. Entonces ya vimos firewall distribuido y ya vimos IDS y IPS. Entonces, esta visualización avanzada me permite controlar el tráfico con un firewall, inspeccionar el tráfico y aplicar inteligencia artificial para analizar el tráfico, que es la parte del Network Traffic Analysis. Así como yo tenía inteligencia artificial que me permitía entender patrones de comportamiento para sugerir reglas de firewall, la segunda cara que tiene esa inteligencia artificial es que me permite posicionar esto como un Network Traffic Analysis. Network entendido como flujos de datos que se están intercambiando entre máquinas virtuales o máquinas virtuales con IP. No es que yo aquí voy a poder hacer un Network Traffic Analysis de los switches. No. Esto es de todo el flujo de datos que se esté dando este-oeste contra máquinas virtuales o elementos del data center que estén en una IP externa a los servidores. Entonces, ¿qué es este tema del paso 3? Es una combinación de sandboxing, que es un sandbox, básicamente lo que hace es entender si se está descargando un archivo, si ese archivo es peligroso o no lo es. Obviamente hay una base de datos de archivos que ya están clasificados como peligrosos. Aquí tenemos una conexión que por temas de facilidad de tiempo no estoy colocando. El NSX está conectado con una nube VMware que le llamamos el TAU, TAU, Traffic Analysis Unit, Threat Analysis Unit, que es una unidad que eso lo tienen todos los vendedores de seguridad. Es una unidad de expertos de seguridad donde están constantemente recibiendo archivos para analizar. Obviamente hay también todo un tema de automatización, no es que se pongan a mirarlos manualmente, pero están clasificando constantemente archivos como potenciales peligrosos, le están colocando calificaciones de 1 a 10 de acuerdo a su peligrosidad. Pero aquí también lo interesante es, de nuevo, en el sitio donde estamos, como estamos en el kernel, yo puedo coger cualquier archivo que yo vea sospechoso o un archivo que no haya visto antes en la red y lo exploto
y puedo ver no solamente los comandos que está ejecutando el archivo a nivel de sistema operativo, sino a nivel de kernel, porque estoy por debajo del sistema operativo. Entonces es un nivel de protección mucho más profundo donde puedo ver inclusive si están intentando, por ejemplo, desactivar un agente. Todos estos firewalls basados en software o todos los elementos de segmentación que están basados en software corren en la RAM por encima del sistema operativo. Todo lo que vayas a hacer el offloading hacia el tema de SmartNIC en las DPUs va a correr sobre un sistema operativo. Entonces, yo puedo tener archivos que internamente buscan desactivar los agentes. Y eso es algo que si se desactiva la gente, pues se desactivó y yo no me di cuenta. Y pues obviamente pierdo visibilidad. Entonces, sandbox que tiene VMware es mucho más profundo porque está a nivel de kernel, inclusive, para poder explotar y para poder entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, se usan los algoritmos de inteligencia artificial básicamente para detectar comportamientos. Es decir, yo analizo mi red, defino una línea base durante 3, 4, 5, 6 meses y digo, esto es como los flujos de datos entre mis máquinas virtuales funcionan. Y se arma ahí un perfil muy complejo, por ejemplo, por supuesto. Llega el atacante y empieza a hacer cosas que no eran normales a la red. Es decir, volvamos al ejemplo nuestro del ransomware. ¿Protocolo RDP es válido? Sí, es válido. La vulnerabilidad se intentó explotar. El IDS IPS alarmó. Aquí se intentó explotar una vulnerabilidad. El PowerShell es una herramienta muy válida. Hay organizaciones que lo bloquean totalmente. Pero el PowerShell es una herramienta muy válida de administración. ¿El PowerShell es válido? Listo. Puede que el IDS IPS diga, ojo, PowerShell es válido, pero póngale cuidado a ese PowerShell. Lo que es sospechoso es que una máquina virtual que nunca había ejecutado un PowerShell empiece a ejecutarlo. Eso sí es sospechoso. Entonces, tiene un análisis de comportamiento que yo contrasto contra una base o contra una estandarización de comportamiento, contra una línea base. Y ahí me empieza a alarmar y a decir, esta máquina virtual nunca había ejecutado antes un PowerShell. ¿Voy a bloquearla? No, porque puede que sea un usuario administrador que realmente está ejecutando un PowerShell, pero ya tiene una alarma superior. Y es aquí donde necesitamos que los elementos empiecen a compartir información, que ese es el diferencial número 3. ¿Cómo logro yo que compartan información? La herramienta tiene su propio NDR, Network Detection and Response, que recibe la información del IDS o IPS, recibe la información del NTA que analiza comportamiento, recibe la información del análisis de malware, que es el sandbox, y empieza a correlacionar y a clasificar esto en campañas. ¿Las campañas qué son? Esa serie de eventos extraños que empezaron a pasar en mi red, que de pronto ocurrieron por primera vez o que vienen siendo repetitivos a una tasa sospechosa o que coincidieron con alguna firma, pero nunca se habían visto tampoco en la red, etcétera. Eso es sospechoso. Es ahí donde empieza la magia, digo yo, de analizar y poder focalizarme y poder decir que de los 100 eventos que están pasando en mi red, solamente me voy a concentrar en 4 eventos que están íntegramente correlacionados entre ellos y se parecen mucho a algo que pinta ser sospechoso y que puede terminar en ransomware. Es aquí donde viene la magia, es aquí donde aplica el concepto que les hablaba de la Champion, donde entre ellos empiezan a compartir información, pero no información de logs, sino información de metadatos correlacionados con inteligencia artificial para decir, mire, de todo eso que está ahí, usted fíjese en estos 4 eventos. Y me empieza a pintar un mapa conceptual donde me empieza a decir, mire, esta máquina virtual descargó este archivo tal día, ese archivo parece ser malicioso y definimos que es malicioso no porque lo hayamos detectado en una firma de IDS IPS, es un archivo nuevo, sino porque ese mismo archivo vimos que también lo empezó a ejecutar esta otra máquina virtual, etcétera. Arma un mapa de cómo está evolucionando el ataque. Y ese mapa me lo hace match con las distintas fases de Mitre Attack. Inclusive me dice qué táctica del framework de Mitre Attack se están usando y me permite obviamente anticiparme y poder reaccionar de forma tal que los 207 días se conviertan en 9
Y yo en 9 días pude detectar que hay 4 intrusiones, 16 actividades sospechosas de DNS, donde me están haciendo un túnel y quizás me están sacando datos, y 51 actividades sospechosas también que están pasando ahí en mi red. Entonces yo ya puedo empezar a bloquear proactivamente. Entonces, este archivo no tiene una firma, ese archivo que se está descargando no coincide con ningún archivo malicioso. Ese comportamiento no se había visto antes, pero más en el favor del resto de las máquinas virtuales, prohibido descargar ese archivo. Y ya estoy anticipándome a que se sigan contaminando más máquinas virtuales. Puedo proactivamente regar y decir, listo, voy a tomar esta base de datos y la voy a cambiar de direccionamiento, o voy a encriptarla, o voy a hacer una actualización, o voy a cambiar la clave de los usuarios de todo mundo, etcétera, lo que quieran. Pero aquí la clave es esto, la capacidad de poderme dar cuenta en muy poco tiempo que algo extraño está pasando en mi red. Y eso es la pregunta final con la cual yo estoy terminando esta presentación. ¿Qué impacto tiene en la organización pasar de 200 días que nunca supe qué pasó, como decías tú, Alfredo, que hicieron ahí la carpa, el cambuche, se instalaron y no me había dado cuenta, a en muy poco tiempo darme cuenta que algo sospechoso está pasando en mi red y que proactivamente yo pueda anticiparme a mayores desastres? Eso es realmente lo que hay que evaluar. ¿Qué valor tiene eso para mi organización? Y ya con eso acabo, Alfredo. Perfecto, Mauricio, ¿no? Muchísimas gracias. Impresionante, impresionante bueno, la seguridad también, digamos, más allá del concepto de seguridad, la seguridad mental, la tranquilidad mental que puede entregarle a una organización, a un encargado de seguridad, a un equipo. Al final, como tú decías, ¿no? La seguridad es trabajo en equipo ahora, ¿no? Es poder que todos tengan visibilidad y a la vez estos temas de correlacionamiento no tiene nada que ver, o más bien, de qué tan seguro puedo estar si en este momento tengo una alerta en algún lado y está siendo validada que está sucediendo lo mismo por el otro lado, y por el otro lado, definitivamente que es una manera de tener mucha más certeza de lo que está sucediendo. El tema de virtual patching que comentaste, interesantísimo también, es una realidad en el mercado, definitivamente. El mercado en toda la región, pues hay servicios que son tan críticos que el decidir bajarlo o no bajarlo, sabes, es fuerte, ¿no? Entonces tener un recurso como virtual patching, todos estos temas de rendimiento que has mencionado, es impresionante. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta. eh, Tiene alguna consulta, nada más ahí nos levanta la mano y los desmuteamos sin ningún inconveniente. Mauricio, muchísimas gracias por la sesión. ¿Tienen el mute o se pueden desmutear Sí, solos? nada más ahí levanta la mano y lo desmuteamos sin ningún problema. Y ahí se pueden desmutear sin ningún problema. Em, Perfecto. Bueno, bueno, como parte de la sesión, tenemos agendado por acá. Queríamos hacer la entrega, pues más bien, de repente nos ayudas, Mauricio, de una membresía de VMware Advantage. Este es como parte del programa Vimo, que es una membresía que está valorada en $200, dentro de lo que incluye descuentos para hacer exámenes, descuentos en entradas para eventos oficiales de VMware, incluye un stack completo de soluciones eh, que están a disposición para poder levantar laboratorios para prueba. Es muy importante estos entornos. A veces ustedes ven alguna solución particular que acaba de lanzarse o que tiene 5 meses de haberse lanzado y quieren probarlo, quieren saber poner las manos, no solo ver un PowerPoint. En esa suscripción de VMware Advantage la van a poder tener. Entonces,
Y no, o sea, y no es una prueba, porque muchos productos pueden descargarlos y hacen una prueba de 60 días, ¿no? Pero, o sea, estos son suscripciones de un año, ¿verdad? Que pueden utilizar para hacer Exacto, sus laboratorios en su casa. Hacer sus exactamente. Mauricio, ve preparándote una pregunta de la sesión, a ver si nos ayudas con una pregunta Vale, para el primero que nos llegue acá el chat con la respuesta, eh, entregarle el VMOOC Advantage, ¿no? bueno, no, pues la pregunta yo creo que nombramos tres diferenciales de nuestra arquitectura con respecto a otras, por lo menos que mencionen uno. Perfecto. Uno de los diferenciadores Sí, de la solución VMware que mencionó Mauricio en la sesión. A ver, pueden desmutearse o pueden escribirlo en el chat. exactamente. ¿Qué dicen por acá? Nadie. Nadie estuvo muy difícil la pregunta. Uf. A ver, tenemos a H. Santos, tenemos a Diana, tenemos a... Ajá, Diana. Diana dice, seguridad en el kernel. muy Ujú, bien. ujú. Sí, sí. ¿Qué opinas tú de la respuesta, Mauricio? No, sí, ese es el primer diferencial y al que a mí particularmente me interesa que más entiendan. Somos los únicos que estamos ahí en el kernel. Entonces sí, la Excelente. respuesta está buena. Perfecto, ¿no? Excelente, Diana. Te voy a escribir acá en el chat mi dirección de correo para que nos hagas llegar tus datos y poderte, poderte hacer entrega poderte hacer entrega del VMOOC Advantage. Felicidades, felicidades, felicidades. Igualmente queríamos comentar, pues, que como decíamos al principio, vamos a tener otras sesiones en lo que queda del año. Vamos a tratar de estar un poco más presente en lo que queda del año. Probablemente tengamos algún otro tema de seguridad. Es importante que del tema tan interesantísimo que acaba de tratar Mauricio, inclusive esta parte que habla de NDR tiene también un complemento, ¿no? Que es el tema Sí, de la protección de las cargas de trabajo. Es decir, el mismo vSphere, cómo protege esas máquinas virtuales. Entonces, hay inclusive otra parte que también apoya en toda esta tarea de protección de las cargas de trabajo de la organización y tener una sola versión de las cosas. Hoy en día que no hay toma dos, ¿sí? Sabemos que estos ataques, estos eventos que están sucediendo, sabemos que cuando no hay replay, ¿sí? Sucede una vez y ya sucedió, tenemos los datos cifrados, tenemos información, personas con nuestra información del lado de allá, somos vulnerables a que las publiquen, a que hagan lo que quieran con ella. Entonces, el poder tener información de este tipo es muy, muy importante. Así es que nada, Mauricio, nuevamente, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu intervención. A todos los que estuvieron en la sesión también, muchísimas gracias. Estas sesiones son para ustedes, esta comunidad, este grupo es para ustedes inclusive. Si tienen alguna observación, comentario, pues déjennoslos o por LinkedIn o por alguno de los medios en los que tenemos redes sociales, o escríbanos y con gusto lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Perfecto, Diana. Gracias. Ahí Diana me pasó la información. Excelente. Muy bien. Entonces, muchas señores, gracias. señoras, todos que tengan una excelente noche y será hasta la próxima. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos.